Sean todos bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana. Y el día de hoy traigo un capítulo que yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Y bueno, más que nada, también quería dar un espacio para agradecerle a todos ustedes, principalmente por el apoyo que he recibido en el canal en los últimos días. La verdad es que se ha notado mucho su apoyo, los likes, la cantidad de visualizaciones, empezaron a comentar un poquito más y bueno, a llegarme más historias. Sin embargo, antes que narrar historia de mis suscriptores, quería tomarme el atrevimiento de narrar unas historias el día de hoy que encontré en un foro, precisamente mientras investigaba. Y bueno, ¿qué sucede? Estuve viendo en internet que día alguien publicó, en un video en el que comentaba que la persona era una medium y que si alguien tenía como tal historias o relatos o hechos más bien que habían sucedido durante su turno mientras eran enfermeros, médicos y ya saben, ¿cierto? Habían trabajado en un hospital y me pareció bastante interesante. Sin embargo, me topo con que las historias compartidas es de gente de Estados Unidos, gente que compartió en inglés sus historias y bueno, tuve toda esta semana preparándome para traerle a ustedes estas historias. Son relatos cortos, sin embargo muy interesantes. Como ya había mencionado en los capítulos anteriores de historias de gringos, esas historias de médicos y enfermeros de Estados Unidos, y es el hecho de que a ellos les pasan cosas similares a nosotros, incluso en los hospitales. Entonces yo no me quiero imaginar qué le podrá pasar a gente que trabaja en funerarias en los Estados Unidos, o que trabajan en el ejército en Estados Unidos, porque también puede ser. Y no solamente en el ejército, puede ser en la policía, pueden ser los bomberos, ¿cierto? Y bueno, y en los demás sectores, por ejemplo, gente que trabaja en los panteones, en los cementerios, ¿qué historias les sucederán a ellos? Y bueno, quería empezar ese relato más que agradeciendo, también invitándolos a que se suscriban, que apoyen el contenido del canal, ¿cierto? Que den like y sobre todo pues que también nos hagan llegar sus historias a nuestro correo lo que te mira en la oscuridad @gmail.com lo que te mira en la oscuridad @gmail.com. Y no siendo más, vamos a darle la bienvenida a las primeras historias. Y bueno, esta historia dice así: trabajo en cuidados de ancianos, o bueno, cuidando ancianos. Un residente en una habitación de 4 personas caminó hacia los otros residentes, les dio la mano, se despidió, dijo que pronto moriría, volvió a su cama, se acostó, puso sus manos en el pecho y 10 minutos después falleció. Antes de saber que estaba embarazada, una paciente de demencia me miró de arriba abajo y me felicitó por estar embarazada de una niña. Mi hija ya casi cumple un año. Wow. Eso también me ha abierto también muchas dudas en que si bien tanto la demencia como muchas enfermedades ya mentales son clínicamente tratables, por así decirlo, o bueno, detectables, pero hace un tiempo también cabe la posibilidad de que escuché de que era muy posible que esas personas que tienen ese tipo de enfermedades como la demencia, la esquizofrenia, puede ser que no se trate solamente de enfermedades, sino más bien de algo que se alcanza a romper dentro de ellos, dentro de su mente, dentro de su cerebro, que los hace tener ciertos comportamientos que para nosotros pueden ser erráticos, pero que quizá vaya o sea mucho más allá que cosas que aún nosotros no entendemos. Y bueno, vean que esa señora, a pesar de tener demencia y todo lo que sea, pudo detectar que esa enfermera se encontraba en embarazo y de una niña. O sea, acertó con un grado tal que la señora, bueno, esa señora tiene demencia. Y después resultó que sí, estaba en embarazo. Una vez cuidando a un paciente con demencia, me preguntó quién era la niña que estaba detrás de mí. Le dije que no había ninguna niña pequeña detrás de mí. Ella simplemente sonrió y agitó su mano y dijo, sí, ahí está jugando y me mira y se pusieron a jugar las dos juntas. Aunque realmente digo las dos porque la señora con demencia siguió jugando, pero en realidad no había ninguna niña. Pasaba por delante de la habitación de un paciente durante un turno de noche, cuando me di cuenta de una anciana sentada en la cama, mirando a la pared. Entré y le pregunté si estaba bien. Sin mirar me dijo, ha estado parado detrás de ti durante los últimos 10 minutos. Se me cayó el estómago. Me di la vuelta y no vi nada. Tratando de reírme le dije que no había nadie allí. Ella lentamente giró su cabeza hacia mí.
Sus ojos bien abiertos con miedo y susurró: no estaba hablando de entonces, estoy hablando de ahora mismo. De repente las luces se apagaron. Cuando volvieron la habitación estaba vacía. La cama estaba hecha, la paciente se había ido. Y según los registros del hospital, esa habitación no había sido asignada a nadie por más de 20 años. Ay, gonorrea. Ay. O sea que ese man en realidad vio un espectro, y no solamente eso, el espectro le dijo que según él había alguien detrás de él y en realidad no había nadie. En realidad lo que estaba era delante de él, y era precisamente esa señora de esa camilla, de esa habitación. Eso debió ser muy, muy heavy. Están organizando un día para traer a los niños al trabajo. Cuando le dije no, ¿por qué la pregunta?, respondió: bueno, estaba a punto de felicitarte por lo bien que se porta tu hijo. Me quedé confundida. ¿Tengo hijas?, ella dijo. Pues la he estado siguiendo durante toda la noche llamándola a mamá. Trabajo con ancianos, no con niños. Un demonio por ahí, quién sabe. Un paciente siempre pide su pastilla para dormir en un momento específico. Hasta que un día le pregunté por qué. Y él dijo: porque si lo tomo demasiado tarde, no me iré a dormir a tiempo. Y si lo tomo demasiado temprano, me despierto cuando todavía está oscuro afuera. Todavía estaba confundido, así que pregunté: ¿qué hay de malo en eso? Él dijo: hay un hombre quemado que me mira desde la esquina de la habitación junto a la ventana. Ay, fue puta, ¿cómo así? Después de sobrevivir a un terrible accidente y una lesión en la cabeza, arrojado a través del techo solar por el impacto después de que los padres estuvieran siendo permisivos y dejándolos ponerse de pie en el techo, el niño se puso agitado y angustiado. Terminó codificado y fue resucitado. Yo estaba ayudando en el proceso. Cambiamos turnos mientras estaba estable pero sedado. Mi siguiente turno fue 2 días después. Él estaba despierto y consciente. Él dijo que estabas allí. Recuerdo el oso en tu estetoscopio estaba flotando sobre tu cabeza mientras estabas en mi cama tratando de que volviera. Te vi. Hay una experiencia de desdoblamiento. Wow. Que a los gringos les pasan lo mismo que nos pasa a nosotros. Es que ellos no son diferentes. O sea, por más que hablen en inglés, en otro idioma, por más que sean blancos, ojos claros, niches, no, es lo mismo que nos pasa a nosotros también. O sea, también son supersticiosos. Estaba trabajando en el turno de noche cuando uno de mis pacientes murió. En el momento exacto en que murió, nuestro reloj dejó de hacer tic-tac. Intenté cambiar las baterías, pero el reloj nunca volvió a marcar. Otro paciente murió ahogado en su almohada mientras tenía una convulsión epiléptica, exactamente el mismo día en que su identificación expiró. Puede que todos sean solo coincidencias, pero aún así hace que me pregunte. Bueno, ese le pasó a alguien que mientras estaba en la universidad. Dice: en la universidad tuve un accidente de coche. Uno de mis amigos murió. Toda la semana anterior, ella estaba inconsolable porque seguía viendo a su abuela muerta. Ella sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Wow. Eso de estar viendo muertos que se le aparecen a uno, que lo saludan, que le dicen cosas, más que esquizofrenia o que alguna enfermedad mental, eso es para uno llegar y cuestionarse cositas. Como estudiante de enfermería, cuando estaba trabajando en el hospital, un paciente dijo que me había visto en su sueño antes. Aunque nunca me vio, seguía tranquilizándome que tenía razón. Otra experiencia que tuve fue cuando un paciente psíquico me dijo que tuviera cuidado al conducir a casa. De repente tuve que atender a otro paciente antes de irme a casa, haciéndome unos 10 minutos más tarde para llegar precisamente a mi casa. Y de camino a casa hubo un accidente tan grave, 3 personas declaradas muertas en la escena. Si no hubiera cuidado del último paciente, probablemente habría estado involucrado en ese accidente o quizá hubiese muerto en él. Y dicen que la gente que tiene problemas psíquicos, problemas mentales, eso hace abrir la brecha bastante fuerte. Obvio, digamos que el comportamiento no es normal, es errático, no es a lo que estamos acostumbrados. Pero ¿cómo esas personas pueden predecir ese tipo de cosas o saber ese tipo de cosas? Eso no puede ser coincidencia. Y miren todas las historias que nos han llegado de pacientes psíquicos que predicen cosas con una exactitud que, en realidad, más que cuerdos, siento que de pronto pudo que han pensado durante tanto tiempo, se han preocupado de tal manera que eso fue lo que los llevó de pronto a tener ese tipo de enfermedad mental. Pero no dejan de estar cuerdos de alguna manera. No sé ustedes qué piensen, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden suscribirse, darle a like y sobre todo mandar sus historias. Una vez tuve un paciente que estaba tosiendo sangre y muchos otros síntomas. Me llamaron para ir a hacer un análisis de sangre. Pero antes de que pudiera hacer el intravenoso, mi paciente dijo que alguien ya vino a sacarle sangre. Señaló a una mujer que llevaba una camisa de enfermería, pero unos vaqueros azules. Ella me vio mirando
y corrió por el pasillo. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella no trabajaba aquí y nunca la habían visto. Bueno, miren, esa historia se me parece mucho a esos capítulos de asesinos seriales, a esos documentales donde hablan de esos famosos ángeles de la muerte. Gente que, los ángeles de la muerte por lo general tienden sí a ser personas de cuerpo hospitalario, ¿cierto? Enfermeros, médicos. Solo que pues ellos asesinan a las personas, ¿sí? De alguna manera pues logran hacer que esas personas mueran. Pero cuando ya son estas personas que no trabajan directamente, o sea, que nadie las ha visto, ¿cómo hacen para infiltrarse de tal manera que se ponen batas, cosas y van y atienden personas como si nada? Eso sí está bastante tétrico, y más en Estados Unidos, que abundan mucho las historias de los asesinos seriales y los psicópatas. Esta historia la verdad es que más que miedo de que fuese una entidad o algo, da más miedo de que era una persona viva que se haya logrado de alguna manera infiltrar en el hospital y estaba por ahí como si nada, sacando sangre, como si, bueno, sí, soy una persona, soy un médico más, una enfermera más. Sucedió hace unas horas, en mi último turno de noche. Soy un médico de emergencias que trabaja en la ambulancia. Así que yo estaba durmiendo y soñé con un hombre. Me dijo su nombre y me dijo: no te apresures, cariño, yo ya me fui, solo abraza a mi madre por mí. Así que me desperté y fui al baño. Mientras yo estaba dando vueltas a mis manos, escuché a mis colegas hablar por teléfono. Nos llamaron por una emergencia. Una mujer de 80 años estaba en apuros. No mejor explicado específicamente, solo nos dijeron que su hijo, quien padecía una enfermedad terminal, estaba muerto en la casa apenas unas horas antes. Así que llegamos a la casa. Te dejaré adivinar quién era el hombre muerto en la cama. Así es, el hombre de mis sueños. Wow. Historia, o sea, ¿cómo es posible que alguien que no tenga ni la más recóndita idea de quién eres tú, nunca te haya visto, quizá nunca se hayan topado, y vos estás ahí recostado durmiendo, sueñas con esa persona, te llaman a una emergencia y resulta ser que la persona que muere es precisamente la persona con la que vos soñaste? O sea, wow. Hace unos años una anciana falleció a finales de sus 90 años y el hijo llamó para decir que estaba haciendo los arreglos para un vuelo y, preocupado por su padre, me ofrecí acompañarlo hasta su coche, ya que yo también salía por ahí. Hablamos de la vida mientras caminábamos lentamente por el suelo del hospital hasta el estacionamiento. Era un hombre dulce. Le dije que por favor conduzca con cuidado mientras cerré la puerta de su coche. Estoy preocupado por ti. Él bajó la ventana y dijo: eres una persona encantadora, pero no te volveré a ver. Voy a morir dormido esta noche, respondí. Puedo entender que puedas sentirte así después de perder a tu compañera de vida, pero tienes un hijo y está en camino y llamará esta noche. Él sonrió ampliamente y dijo: eres increíblemente amable. Buenas noches, pequeña. Y se fue. No me podía sacar la conversación de la mente. Al día siguiente fui temprano y estaba buscando el número del hijo para comprobar las cosas, y me llamó en su lugar para decir que su padre murió mientras dormía. Le conté mi historia y se sorprendió. Su padre le dijo exactamente lo mismo y le hizo prometer que me llamaría para decir gracias. Disfruté nuestro paseo. Creo que la gente sabe cuándo es su momento, y de verdad que sí. De verdad que hay gente que sabe cosas o que logra entender algunas cosas que muchas veces nosotros, desde nuestra arrogancia, desde nuestro afán, desde nuestro desinterés, desde nuestra mente tan ocupada, no le damos pie a situaciones que realmente nos pueden estar sucediendo, nos pueden estar hablando ahí enfrente, y simplemente decidimos obviarlas u omitirlas. Cuando el paciente que siguió usando la luz de llamada falleció temprano durante mi turno de noche, la luz de llamada se apagó toda la noche. Más tarde ese turno estaba sacando sangre en mi otro lugar a un paciente que tenía demencia, y ella me preguntó: ¿por qué ese hombre está de pie detrás de ti? Y describió exactamente el mismo hombre que usaba la luz de emergencia de llamada. Y yo pues era traduciendo esta historia y yo era como que, ay, Marina. Bueno, no soy enfermera, pero una vez estaba en un hospital ayudando a mi primo médico con la creación de su oficina. Un paciente vino y se sentó en silencio. Le pregunté su nombre y detalles, pero no dijo nada. Después de unos minutos se levantó y dijo que estabas mejor de lo que imaginaba, y se fue. Todavía me asusta porque cuando le conté a mi primo sobre él, dijo: nadie vino. Cuando insistí, se registró en las cámaras de seguridad, pero no había señales de que ningún hombre enterro saliera de la clínica. Ay, jue madre. 6 semanas antes de dar a luz a mi hijo, tuve una infección renal grave y estuve en el hospital una semana. Mi compañero había traído algunos libros para que los leyera, para mantenerme ocupada. Y uno era sobre el verdadero crimen y los asesinos en serie. De todos modos, la primera noche alrededor de la 1 a.m. vino un médico que aún no había visto. Me habló sobre mi condición y luego se dio cuenta del libro sobre asesinos en serie a mi lado.
Lo recogió, lo puso en la cama a mi lado y procedió a leerlo en completo silencio mientras yo estaba allí, en la oscuridad. Solo la luz del pasillo. Se sintió como una eternidad, y todos hemos oído hablar de los ángeles de la muerte, doctores y enfermeras que asesinan a sus pacientes. De todos modos, después de 10 minutos de estar absorto en ese libro, saco una jeringa, inyecta algo en mi canular de mi brazo y se va. Básicamente acepté mi destino en ese momento y esperé morir, pero ni siquiera lo cuestioné. Nunca lo volví a ver. Extraño. Eso es a lo que yo me refiero cuando les mencionaba sobre los famosos médicos y enfermeros que matan a la gente. Pero vieran que ese doctor nunca lo habían visto y justamente apareció y después ya no volvió a aparecer, o sea, qué raro. Bueno, estaba haciendo rondas nocturnas y una señora completamente cuerda me preguntó, ¿por qué dejaste entrar a todos esos niños a mi habitación? Le dije, ¿qué niños? Me dijo, todos esos niños que están detrás de ti mirando. Les dije, ay chica. Ay, parce, no, que le dice uno a una señora y que sabe uno que pues no está loca, no está mal, o sea, está cuerda, está normal, solamente está ya a punto de irse, a punto de que le den de alta y le lleguen a uno con esa joyita. Básicamente este tipo estuvo en coma durante 6 meses y de repente se sienta, me mira y dice, despierta, estás en la matriz. Luego se acostó. Nunca se despertó del coma y la familia lo desconectó. Eso sí es bueno cuestionarse. Eso sí es bueno cuestionarse porque está en coma durante 6 meses. Se despierta para decirme, estás en la matriz, despierta. Vuelve y se acuesta y no despertó jamás del coma y la familia al final lo tuvo que desconectar. O sea, qué putas fue lo que le pasó a este médico. 2 hombres acaban de salir de mi baño en el turno de noche. Y luego me dijeron del personal de residentes que vieron 2 sombras cuando alguien iba a pasar. O sea, cuando yo iba pasando por el baño, cuando iba precisamente, estaban pues estas 2 personas que salieron de mi baño y resulta y pasa que no eran 2 personas, sino que eran 2 sombras, pero yo aún así vi 2 personas. No soy enfermera, pero mi madre lo es. Mi mamá dijo que una noche cuando era su turno precisamente y sus amigas estaban comiendo, una de sus amigas fue al baño y cuando ella salió la puerta se cerró sola. No había viento y dentro del hospital mi madre dijo que una de sus seniors o juniors estaba acostada en la cama del hospital porque estaba cansada. Entonces lo malo fue que comenzó a temblar brutalmente. Cuando le preguntó a los demás sobre qué era lo que había pasado porque había temblado tanto, nadie le dijo que hubiese sucedido algún terremoto o algo por el estilo. O sea, que alguna entidad le hizo mover la cama mientras ella estaba durmiendo. Creo que yo una vez escuché una historia así, creo que escuchando el podcast de Daniel Tres Palacios, el, el cartel de la Mega, cartel paranormal de la Mega. Creo que era una médica que había como que un cuartico donde ellos se acostumbraban a que en los turnos de noche, ese cuartico estaba como que desocupado y ellos aprovechaban para irse cada cierto tiempo a dormir y se iban turnando. Que precisamente uno de los médicos, una noche, no, creo que era un cuarto donde ellos durante el día como que descansaban ahí, pero que muchas veces evitaban como que descansar en él precisamente porque como que asustaban o pasaban cosas. Y que uno de los médicos nuevos que llegaba como que a la clínica, no le dijeron nada, simplemente le mencionaron lo del cuarto, lo fue como que a descansar, a dormir, y le sucedió como que algo paranormal, como que también le movían la, la cama así, se la estrujaban. Lo que le pasó a esa gringa, uy, qué miedo. No soy enfermero, pero trabajo en una residencia de ancianos. Tuvimos un residente fallecido, y su vecino era cercano, ya que eran amigos durante mucho tiempo antes de la logia. De todos modos, no puedo recordar si era un turno de día, de tarde o nocturno, pero recuerdo entrar y ella estaba sentada en su habitación en silencio muerto, mirando su televisión y yo dije, oye Nancy. Ella me dijo, shh, porque estaba en un funeral. Le pregunté que de quién era el funeral y ella dijo, Peter. Mi corazón se hundió, entonces me dijo que me sentara si quería unirme. La única historia loca que tengo. Y antes de que ustedes digan, oh, tal vez alguien más le dijo, no, murió literalmente la noche anterior y los otros residentes aún no lo sabían. O sea, marica, horrible. Estoy quieto. Trabajo en una sala de estar asistida. Y teníamos un residente que acaparaba la televisión de la sala de estar. Tenía que estar en las noticias todo el tiempo o se ponía nervioso. Bueno, cuando iba a su habitación pues cada habitación tiene una televisión.
Poníamos algo para los otros residentes. Murió mientras dormía por la mañana. La televisión se encendió poco después de su muerte y se quedó en su canal de noticias favorito todo el día. Intentamos todos los mandos, desconectamos la televisión, cortamos el interruptor y cada vez que la televisión volvía a ese canal durante 3 semanas después de pasar la televisión, ella se cambiaba al azar a su canal. Incluso ahora 2 años después, a veces se queda atascado en su canal o se enciende solo. Ahora solo decimos, hola Jerry, nosotros también te extrañamos. Y después de eso la televisión cambia de canal o se apaga. Me encanta trabajar con ancianos, incluso a veces me asustan la mierda. Bueno, esa es la expresión que ellos dicen, they scare the shit out of me. O sea, me asustan hasta la mierda dentro de mí. Bueno, esa historia particularmente es bastante interesante porque también he escuchado de ese tipo de historias, de que cuando la persona no solamente digamos que acostumbraba a ver televisión o de pronto acostumbraba, por ejemplo, a estar siempre sentado en un mueble, en un sillón específico, o acostumbraba, no sé, bueno, hay una historia también creo que de gringos, que era que el papá de la persona acostumbraba a que tenía como que algo con la limpieza y tenía como tal una aspiradora que usaba mucho. Cuando la persona muere, ellos escuchaban un ruido, pero no sabían exactamente de qué, hasta que cierto día una de las personas de la familia ve la aspiradora, la enciende y empieza a limpiar con ella y se dan cuenta que el ruido que habían escuchado tiempo después o mucho antes era precisamente ese ruido de esa aspiradora, como si era que esa persona que había muerto había seguido pues haciendo lo mismo. Y lo más interesante acá es que los gringos, también como nosotros, ellos se acostumbran y tienden a hablarle como que, no, esa persona es mi abuelo, o no, esa persona es tal persona que murió y bueno, y ya nosotros nos acostumbramos y lo saludamos. Y los gringos también hacen lo mismo, o sea, eh, saludan como que, hola Jerry, te extrañamos. Y ya entonces la televisión o el canal se cambia o la televisión se apaga como por arte de magia, como si el fantasma sintiera como que, bueno, me extrañan, bueno, pues, está bien, no los voy a molestar. O sea, qué increíble. Esta persona dice, yo estaba cuidando a un paciente obstétrico, que era un psíquico, y ella dijo, no quiero alarmarte, pero cuando usted pasó por mi puerta, hay un hombre caminando detrás de ti usando un traje y un sombrero de copa. Yo ya había visto ese espíritu yo mismo en mi casa familiar. Trabajo en un hospital psiquiátrico y uno de los pacientes, un anciano, una vez estaba hablando con las paredes. Al principio pensé que era uno de sus amigos imaginarios, así que me acerqué y le dije, ¿cómo estás y con quién hablas? Él me dijo, mi amiga Britty cree que eres guapo. Yo le dije, ay, muy amable, ¿puedo conocerla? Él me dijo, claro, mírate en el espejo de la ventana. Y en el momento en que me miré en el espejo, me apuñaló por la espalda y grité tan fuerte que se me cortó el sueño. Entonces me di cuenta de que no era enfermera. ¿Qué? ¿Qué fue lo que le pasó a esa persona? ¡Wow! Qué interesante. O sea, me dejó bastante intrigado. O sea, realmente... Bueno, en 2019 estaba trabajando en un hospital y cuidando a un paciente de 80 años. Lo que no sabía en ese momento era que el hospital había sido abandonado durante muchos años antes de ser reabierto y puesto de nuevo en uso. Una noche alrededor de la medianoche salí de la habitación del paciente para usar el baño. Mientras caminaba de vuelta por un pasillo largo, vi a un paciente parado fuera de su habitación. Me llamó y me preguntó si podía llevarlo al piso 20, que era el último piso del edificio. El piso 20 ya no estaba en uso, estaba completamente oscuro y abandonado. Aunque me pareció extraña la solicitud, decidí ayudarlo sin hacer preguntas. Tomamos el ascensor hasta el piso 20. Cuando las puertas se abrieron, la oscuridad nos rodeó. Entonces el paciente me dijo que entrara primero y dijo que me siguiera, que él me seguiría o que iba a estar detrás de mí. Me sentí incómodo y me negué. En vez de eso, di un paso adelante y yo lo seguí. Caminamos a través del suelo oscuro hasta que llegamos a una habitación más oscura que cualquier otra parte del edificio. El paciente se detuvo y miró en la habitación por unos momentos. Entonces se volvió hacia mí en silencio y dijo, vuelve. Sintiéndome asustado, inmediatamente empecé a alejarme mientras estaba volviendo. Mi teléfono sonó de repente. Cuando respondí me dijeron algo imposible. Mi paciente había muerto 30 segundos antes. Me congelé en shock. Poco a poco, me di la vuelta para mirar detrás de mí. El paciente que iba al piso 20 se había ido. No había nadie allí. Y bueno, esta es una de las historias que en realidad brutal. Primero por el relato. Es un relato corto, interesante, pero vean que el hecho
de ver precisamente a esa persona, acompañarla hasta un lugar en específico, hablar, o sea, lo más interesante de todo eso es la interacción, más que ver o estar con el fantasma, es la interacción que esa persona tiene, que los dos hablan y todo el cuento y al final resulta y pasa que la persona ya se había muerto, o sea que era imposible de que ellos dos hubiesen coincidido en ese momento porque ya la persona llevaba 30 minutos de haberse muerto. Y también lo más tétrico de la historia es por qué lo pidió que llevarlo hacia ese edificio, hasta esa habitación, o sea, qué significaba todo eso. O sea, realmente esa historia fue de las mejores que pude haber escuchado. Estaba haciendo rondas a las 3 de la mañana y vi un paciente parado al final del pasillo. Miré mi gráfico durante tal vez 2 segundos y miré hacia arriba. Se fue. Entonces oí a alguien susurrar mi nombre justo detrás de mí. Me di la vuelta y no había nadie allí. Las luces parpadearon 2 veces. Entonces todas las sillas de rueda empezaron a mirarme. Entonces una paloma con gafas de sol entró y me preguntó si tenía baterías de sobra para la luna. Esa historia es bastante tétrica. Una paciente nuestra mayor solía llevar su bolso a la cama con ella todas las noches para su custodia. Ella tenía demencia y, y pensó que estaba lleno de todos sus tesoros, dinero, joyas, adornos, cuando en realidad tenía unos pañuelos, un bolígrafo, un pasavasos o algo por el estilo. Todas las noches se llevaba esa bolsa a la cama religiosamente. Entonces una noche recogimos su bolso mientras se dirigía a la cama y se la mantuvimos, como era de rutina, y dijo, no, necesito eso esta noche. Ella no se llevó su bolso a la cama con ella esa noche y murió la mañana siguiente. No soy enfermera, pero hubo una vez que cuidé de mi tío, que estaba enfermo por abstinencia de alcohol. Me senté al lado de su cama y miró por encima de mi hombro y señaló hacia la esquina de la habitación diciendo, mira, por allí, tu abuela está saliendo del ataúd, ve a ayudarla. No miró por encima del hombro y salió atornillado de la habitación. El mismo tío dijo que vio un fantasma y mi padre a sus otros hermanos lo sostenían. Me asomé por la habitación y me señaló diciendo que yo soy el fantasma. Wow. Bueno, de pronto puede ser que el tío ya, precisamente por problemas de alcohol, ya estaba bastante, pues ya se había hecho bastante daño. Otra historia más dice, bueno, no soy enfermera, pero durante mis prácticas de psicología clínica trabajé con un paciente diagnosticado con esquizofrenia. A lo largo de nuestras sesiones desarrolló una extraña obsesión conmigo, insistiendo constantemente en que yo sería la nuera perfecta. Hablaba sin cesar de su hijo, describiendo sus hábitos, sus comidas favoritas y cómo estaba madurando. Sus descripciones eran tan vívidas, tan completamente cotidianas, que nunca tuve motivos para dudar de su existencia. El punto de inflexión llegó durante una sesión de terapia familiar. Su esposo estaba sentado frente a mí, con el rostro marcado por años de agotamiento. Intentó romper el hielo. Le pregunté casualmente dónde vivía su hijo. La habitación se quedó completamente fría. El esposo me miró fijamente con los ojos hundidos y susurró que su hijo había muerto cuando tenía solo 11 años. Durante casi 2 décadas ella había estado criando un fantasma en los vacíos de su mente. Una angustia terrible me invadió al recordar nuestra sesión de apenas unas horas. Se inclinó hacia mí con los ojos muy abiertos y completamente lúcidos y susurró que por fin nos iba a presentar. Viene a verte hoy, sonrió. Me dijo que tiene muchas ganas de hablar contigo. Ay, mi madre. No soy un profesional médico, pero puedo compartir mi experiencia. Cuando mi esposa sufrió un mortinato una semana antes de su fecha de parto, terminé teniendo que reemplazar casi todas las bombillas de nuestro apartamento. Apenas había reemplazado una bombilla antes de que la siguiente se quemara. Esto duró alrededor de una semana. Antes y después de ese periodo todo era normal. Las únicas excepciones fueron las pocas veces que fuimos visitados por la comadrona, durante las cuales las mismas bombillas concretas fallarían repetidamente. También hubo otros 2 acontecimientos inusuales, no los quiso decir. Mi mejor amigo llamado Dini desapareció y después de 3 semanas el agua se volvió tan olorosa, entonces revisamos el tanque o cualquier cosa y vimos un paño oloroso flotando. Pero podemos verlo correctamente. Tomamos una linterna y vimos que era mi mejor amiga. Luego, después de años, venía un paciente, entonces ella estaba gritando fuerte como un fantasma en su cuerpo. Cuando entré vi a la chica que se parecía a Dini, mi mejor amiga. Ella murió, dijo. Hola, soy Dini, estoy usando el cuerpo de mi hermana para decirte algo, no tengas miedo. Wow, eso sí está bastante heavy. Estaba de turno de noche y fui a ver a un paciente para hacerle las constantes vitales matutinas sobre las 6 de la mañana.
Era una sala antigua, de esas de hospital, con filas de cama a ambos lados. El paciente me preguntó quién era el niño pelirrojo que había pasado por delante del puesto de enfermería antes de esa noche y se había acercado a la cama de otro paciente. Resultó que uno de los pacientes había perdido un nieto pelirrojo hacía algún tiempo. Cuántas anécdotas de los turnos de noche. Un moribundo me dijo que estaba la señora muerte con su gran hoz justo detrás de mí. No sé por qué, pero miré allí y literalmente la vi por un milisegundo, como una sombra negra o no sé qué, pero sabía que había alguien. Murió pacíficamente pocos minutos después. Ay, mi madre. No soy enfermera, pero estaba visitando a mi madre en el hospital cuando otro paciente en la habitación me habló de repente. Oye, algo te pasa. ¿Por qué tu alma está tan lejos? Todos los demás tienen auras que emanan de su interior, pero la tuya está completamente separada de tu cuerpo. Eso no está bien. Luego dirigió su mirada hacia donde podía ver mi alma, al otro lado de la habitación, porque creía que era más real que yo. O sea, pensó que ella era el fantasma o el alma en vez del cuerpo. No soy enfermera. Estaba visitando a mi abuela moribunda en el hospital. Ella estaba acostada en la cama durmiendo. Fui a un ascensor y me levanté al piso donde estaba mi abuela. Yo estaba hablando con ella y escuché a una niña riendo. La escuché decirme que vas a ser el siguiente, así que fui de vuelta a la casa de mi abuelo y todavía estaba vivo. Decidí pasar la noche con él, y en la noche cuando ella falleció y vio el espíritu de mi abuela, ella me dijo, voy a esperar por ti. Ay, cien, ay, Dios mío. Mientras trabajaba en urgencias, un paciente muy enfermo me dijo, ¿qué haces aquí? Tienes un alma buena y morirás si te quedas aquí. Cada vez que entraba en su habitación, hacía algún comentario como, estoy preocupado por tu seguridad, hazme un favor, vete de aquí, estoy preocupado por ti. Eso me impactó mucho a lo largo del día, no dejé de pensar en ello hasta que decidí irme. Seguro que esa persona sabía algo, lo más seguro es que sí, no lo sabremos. Yo tenía rondas en mi unidad y un paciente me dijo que saliera de la habitación cuando firmaba el papeleo. Yo tenía 8 meses de embarazo y y le- y les dijo que podían apuñalarme, pero no querían salir de sus espíritus del suelo. Era para protegerme a mí y a mi bebé. Al día siguiente, otro paciente apuñaló a una enfermera. Ojo, que no conocía. Me hice mis rondas y las enfermeras me saludaron para pedirme que mantuviera alejado. Y el paciente me dijo, espíritus dicen que me protegen, nunca me lastimen. Oh, wow, qué interesante. O sea, que esa persona era que un brujo o algo por el estilo. No lo sé. Soy un superviviente de suicidio 2 veces. Soy nigeriano. Así que al igual que estaba en la sala de emergencias, me hice amigo de una señora que sus hijos le cortaron el paso. No era la mejor madre, pero solo se dio cuenta más tarde. Me pidió que la siguiera al baño. Soy un introvertido, así que suelo usar el baño y cierto, por lo general estaba vacío y aislado. Ella me llevó a la derecha, tan pronto como yo quería entrar me dijo que parara. Voy a estar con los muertos. Ella dijo que estoy hablando con los muertos, debería huir tan rápido como pueda. Volví a mi sala, descubrí que salí solo. Ella murió la vez que salí. Soy ateo, pero hasta hoy esa experiencia me asusta. Me parecía la hija que la separaba y amaba por eso. Bueno, soy enfermera pediátrica. Cuido unas gemelas que sufrieron un terrible accidente de coche. Una falleció, la otra despertó una semana después. Tras bajar la inflamación de su traumatismo cráneoencefálico, el médico, las enfermeras, el personal de trabajo social y el equipo de atención infantil fueron a informarle de que su hermana había fallecido. El médico dijo, venimos a hablarle de Sara. Antes de que nadie pudiera decir nada, la gemela exclamó, oh, ya sé que se ha ido. El médico preguntó, ¿te lo dijeron? No, me lo dijeron. Me ha estado visitando la última semana. Me dijo que no me preocupara, que está a salvo en casa y que algún día volveremos a estar juntos. Ay, Dios santo. Mi tía era enfermera y tenía cáncer de mama. Una noche cuando yo tenía 10 años se despertó aterrorizada de una pesadilla. Cuando mi madre le preguntó qué había visto que tanto la asustaba, ella dijo, soñé que Azrael se me aparecía en forma de una mujer muy alta. Ella se acercó detrás de mí, me golpeó la espalda y me dijo, ahora es tu turno. Un año después mi tía falleció. Estaba trabajando en una residencia de ancianos, en el turno de noche. Una mujer estaba hablando sola. La oí y fui a su habitación para ver si estaba bien. Dijo que estaba bien y que estaba charlando con una niña pequeña en una silla. Vi una silla delante de la suya. Le dije que no había nadie en la silla. Ella dijo, ¿no ves? Es una niña preciosa ahí. Es tan bonita. Me quedé sin palabra. Casi me desmayo ahí mismo y salí corriendo de la habitación. Casi me desmayo, yo también me hubiese desmayado. No soy enfermera,
Trabajo como recepcionista registrando a los pacientes que llegan. Mientras hablaba con una anciana japonesa y su familia, ella no dejaba de sonreír. Una dulce anciana, con dolor y taquicardia, tomándome de la mano, me dijo, volveré por ti. Con la familia en la habitación, lo único que pude hacer fue sonreír y le dije, está bien, cariño. Y cada vez que pasaba a su lado, ella lo repetía con una risita tierna. Sí, 3 horas después había fallecido. La cortina estaba cerrada, la familia lloraba. Ya sabes, órdenes de no reanimar y todo eso. Llevo 28 años trabajando en el sector sanitario. Me imagino que está esperando a que esa señora japonesa vuelva por ella. Carajo. Mi mamá es enfermera y su amiga estaba haciendo un turno de noche en el sótano cuando uno de los pacientes se acercó a ella para su informe. Ella entra, recibe el informe y va a ver que el paciente había fallecido la tarde anterior. Y así con esa historia quiero cerrar los relatos del día de hoy de ese podcast de Lo que te mira en la oscuridad. Muchas gracias para los que se quedaron hasta el final. Recuerden que mi nombre es Julián Quintana, soy el host y presentador de este podcast, Lo que te mira en la oscuridad. Así aparecemos en Instagram, en Facebook. Recuerden que también aparecemos en Spotify y también en YouTube. No siendo más, recuerden enviar sus historias a lo que te mira en la oscuridad @gmail.com, lo que te mira en la oscuridad @gmail.com. Quiero agradecerles a todos por apoyar este contenido, por suscribirse, darle like, por ayudarnos a seguir creciendo y sobre todo que tengan un maravilloso resto de día. Muchas bendiciones. Eso fue Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana.